junio se mantiene como el mes más violento del año, con más de 2.500 homicidios en el país. Ahí están las estadísticas y yo le quiero agradecer al doctor Pedro Isnardo de la Cruz, coordinador de investigación de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, experto en estos temas, que nos acompaña hoy en el estudio para conocer. Doctor, gracias otra Encantado, vez. Alejandro. ¿Qué nos dicen o qué te dicen estas cifras? Que el modelo de la estrategia presidencial está en curso, que no hay resultados como el propio presidente lo reconoce a corto plazo, que el proceso de reestructuración de la estrategia es una toma de distancia paradigmática de lo que se ha venido haciendo en las últimas décadas. La Guardia Nacional está a prueba, está en construcción, es una instancia militar policial que se está conformando, que se está estructurando, que todavía no tiene un despliegue masivo, efectivo, territorial, en función de los episodios que estamos atestiguando, y que el proceso de construcción de la eficacia del Estado para recuperar el control territorial, la capacidad de respuesta ante estos sistemas que existen, que están en crisis en buena medida, tanto a nivel de corrupción, de impunidad y a nivel de violencia endémica, pues estamos ante un proceso todavía incierto, ¿no? Yo creo que hay que poner los pies en la tierra y reconocer dos cosas. Uno, es una tendencia que ya se venía arrastrando desde muchos meses atrás o años, y también que no era posible dar buenos resultados en el corto plazo, como lo prometió el propio presidente López Obrador, que dijo, en 6 meses vamos a ver una reducción. Era imposible. Y no sé si lo instrumentado hasta hoy pueda empezar a dar resultados en el mediano plazo. Es, a mi juicio, una lógica del presidente ofrecer resultados tangibles en áreas en las que se comprometió. Y como vimos en el primer informe, él sabe que la estrategia está aún en proceso de conformarse, está aún en proceso de consolidarse, y en la medida en que no tengamos un nivel de fortalecimiento de la capacidad institucional en distintas esferas, Fiscalía Federal, ministerios públicos, profesionalización de los nuevos integrantes de la Guardia Nacional, capacidad de reforma del sistema penal y su funcionalidad. Recordemos que venimos de un legado de un sistema penal acusatorio. Tenemos que ver su funcionalidad en la nueva lógica. Hay una ley de extinción de dominio en proceso de aplicación. Veremos si las facultades de investigación se preservan. Hay un universo de más de decenas de miles de carpetas que no han implicado detención, a pesar de que ya se han librado las órdenes. Es decir, hay un proceso de impunidad que está, a mi juicio, en una especie de hervidero, en un universo de hervidero crítico para la ciudadanía que se está experimentando en las calles, en este acoso criminal, en esta capacidad del narco de replantearse nuevos territorios, de ver si, como el caso de Michoacán, de Guerrero, ¿no?, de Veracruz, de ver si puede afianzar territorios que en su momento habían sido y habían implicado un desplazamiento. Entonces, sí creo que todavía falta varios meses para que la estrategia se evidencie como una estrategia diferente frente a los gobiernos anteriores y empiece a desplegarse como un sistema nuevo donde hay un acompañamiento con la ciudadanía, con los gobiernos locales y estatales, y una capacidad de diversas instituciones, instancias y sistemas para responder a los niveles de violencia e impunidad que estamos enfrentando. Doctor Pedro Isnardo de la Cruz, a ver, estamos ante una situación grave. Se califica a México como uno de los países más violentos del mundo.
Los niveles de homicidios son similares a aquellos de países con conflictos armados internos o en guerra. No es la situación de México y por eso lo hace más grave aún. Tenemos en proceso la conformación de una Guardia Nacional cuyo estado final todavía no conocemos, no sabemos cuál va a ser su forma final. Tenemos policías en algunos lugares del país inexistentes y en muchos otros infiltradas, corruptas, mal equipadas, mal capacitadas, mal pagadas, etcétera. No sé si calificarlo como una emergencia de seguridad en el país, pero tampoco sé, y por eso, y ahí va mi pregunta. Tenemos al frente de esta estrategia, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina. No necesitamos o no nos vendría bien la asesoría del exterior, de cuerpos de inteligencia, policíacos, de seguridad, que en otros países han podido revertir tendencias como la que vivimos ahora. Siempre, yo creo que siempre es importante tener un acompañamiento de la experiencia, de las buenas prácticas, de la capacidad de monitorear y valorar qué tanto estamos construyendo una capacidad de respuesta eficaz ante la complejidad que usted ha señalado y que la gente vive. El tema, a mi juicio, es que este gobierno apostó por un modelo propio y ese modelo propio está en formación. Aún no está su evidencia constitucional e institucional y legal y operativa clara en las calles, en la capacidad de respuesta, en los operativos, en el sistema de indicadores que se pueden ofrecer, como ya tenemos tantos formados e integrados en la Guardia, hay tantos acreditados y certificados en derechos humanos, hay capacidad de respuesta en su infraestructura armamentística. Estamos a su vez evitando que el trasiego de drogas ilegales esté o no contenido. Estamos a su vez generando un proceso de menor flujo de armas ilegales en la frontera, que es un escenario de porosidad pues cada vez más fuerte, que implica que que ciudadanía y organizaciones criminales y de narcotráfico puedan acceder y hayan accedido a mayor capacidad letal y a mayor armamento en términos sofisticados. Entonces, este proceso, a mi juicio, si bien es una herencia muy crítica del gobierno, es algo que no está contenido en términos estratégicos y tácticos con la solidez que todavía implica la rendición de cuentas ya. Entonces sí veo que hay una especie como de prudencia en la actuación. Recordemos que el presidente está abogando mucho por el tema de derechos humanos, un proceso de amnistía selectivo, donde los parámetros internacionales, en función de los convenios que se han firmado y en función del nivel de la comisión del delito del sentenciado, lo permita. Un proceso de diálogo con las víctimas que todavía está en una esfera de maduración, ¿no? Recordemos que hay organizaciones incluso de la sociedad civil que tienen un permanente proceso de réplica al gobierno, de hasta dónde hay un compromiso, ¿no?, con el tema del Estado de Derecho, con el tema de las víctimas. Todos esos capítulos, todas esas esferas de actuación críticas son un legado, a mi juicio, difícil de resolver a corto plazo, pero sí implica una rendición de cuentas en los siguientes meses inevitable. ¿Por qué? Porque la escalada va a incrementarse. No se va a contener estos episodios trágicos que estamos viendo sobre negocios, sobre economías locales, sobre sistemas de extorsión y sobre bases sociales del crimen y del narco que han arraigado en estas décadas. Es imposible de la noche a la mañana rendir cuentas favorables al respecto. Pero sí creo que el gobierno mexicano está en una especie de
proceso pragmático de actuación. ¿Por qué? Porque no quiere que el ejército pues derive en un proceso donde se le involucre en alguna masacre, en algún sistema de interlocución con la ciudadanía que se ha desbordado, etcétera, etcétera. O sea, está más en una especie de prudencia excesiva que en un despliegue a la altura de los acontecimientos. Pero eso es porque venimos también de efectivos, de un uso de la fuerza letal, de un sistema de desempeño policial militar que no ha estado a la altura de las circunstancias, que no ha pasado, que no ha cumplido con estándares, que no ha sido observado en buena medida. Entonces creo que esta lógica presidencial se está interiorizando en las organizaciones del Estado que están en proceso de conformación, y es necesario este compás de espera para saber si realmente vamos a estar ante una estrategia y un sistema eficaz para responder ante lo que tenemos. Pues cuestión de esperar y ver. Es correcto. Ver cómo se van dando las cosas. Doctor Pedro Isnardo de la Cruz, gracias. Encantado, Alejandro. Muchas gracias. Buen día. Vamos contigo, Israel.